Dios le bendiga a todos los que están aquí, siguiendo allí a través de Apocalipsis Network, para todas las naciones debajo del cielo de sangre. Este mensaje, Dios le bendiga. Reciban la palabra del Señor así como nosotros también la recibimos, y que Dios trabaje en nuestra vida a través de esa palabra, cuando estamos dispuestos a poner nuestro corazón en ese sentido para que Dios obre. Así que allí donde está, en cada casa, en cada lugar, en cada reunión, reciban la palabra y la bendición de Dios. Estamos orando por cada necesidad, y la última creo que fueron más de 7.000 pedidos de oración, en muchas enseñanzas, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, y estamos orando por cada una de ellas. Sin duda Dios sorprenderá en este tiempo. Amén. Así que gracias por estar aquí. ¿Trajo su Biblia? Repita conmigo: soy próspero, soy fuerte, soy sano. Yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar acerca de nuestras debilidades, nuestros defectos y las imperfecciones que tienen ellos, no nosotros. Son defectos, imperfecciones, debilidades que ellos tienen, que todos nosotros tenemos. Son inevitables, no las podemos controlar. Hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Pero para empezar, nosotros fuimos hechos a imagen, conforme a la imagen, a semejanza de nuestro Dios. Por tanto, en nosotros está su ADN, y el ADN de Dios está en nosotros. Un día lo conocimos, lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús, y Él nos dio su esencia, su Espíritu Santo. Y esa esencia, la esencia de Dios está en nosotros. Somos herederos de la gracia, tuvimos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Nos espera un futuro prometedor de vida eterna una vez que nuestra vida terrenal aquí se acabe. Y todo esto y mucho más ha hecho nuestro Dios por nosotros. Nos llama y nos conoce como mucho más que vencedores. Somos exitosos en todo lo que emprendemos. Tenemos una vida espiritual estable porque Dios es espíritu y con Él nos relacionamos. Sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas, y lo vimos el domingo pasado. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso ya nos hace mucho más exitosos y vencedores que cualquier mortal. No somos personas comunes, no somos simples mortales, sino que somos hijos del Altísimo, hijos de Dios. Tenemos muchas virtudes y vamos camino a una perfección. Pero es una costumbre que en nosotros predomina mucho más los defectos, las imperfecciones, los defectos, las cosas imperfectas en nosotros, que nuestras propias virtudes. Muchas veces ponemos nuestros ojos mucho más en las debilidades que las cosas fuertes que Dios nos ha dado. Siempre tendemos a caminar en base a nuestras imperfecciones, o pensar demasiado en ellas y no tanto en los beneficios y en las bendiciones de Dios. Siempre estamos mirando lo que nos falta cambiar, nos olvidamos de lo que ya Dios nos ha cambiado. Pero tenemos esa mirada siempre puesta en lo que resta, en lo que falta. Y conocemos a muchas personas que al poner la mirada en lo que falta, se olvidan de lo que Dios ha hecho. Por tanto, se olvidan de disfrutar una vida que va camino a la plenitud. Y de esto se trata el mensaje. Miramos más nuestros defectos, y dentro de nosotros pelea entre los defectos y las virtudes, y ganan siempre los defectos. Y muchas veces nos dejamos ahí, o tratamos de esconder para no tener la sensación de que esas imperfecciones o esas debilidades a nosotros nos hacen ser manejables, de poco carácter o autosuficiente. Porque no todo defecto en una persona lo hace ver a menos, sino que hay defectos que nos hacen siempre ver un poco a más: orgullo, soberbia, autosuficiencia. Pero tenemos esa tendencia a mirar nuestras imperfecciones. Y tenemos tendencia a mirar la imperfección de otro y juzgamos al otro con total juicio, como si tuviéramos el derecho de hacerlo, no viendo lo nuestro. Y si vemos lo nuestro, lo único que vemos son los defectos. El no puedo, el no soy capaz, el me enseñaron de otra forma. Aquí en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo entendió que había un nuevo gozo. Él se gozaba en la presencia de Dios, él se gozaba con su ministerio,
se gozaba con la tarea que estaba haciendo en Cristo Jesús. Él predicaba la palabra, él fundaba iglesias, viajaba, predicaba, enseñaba, plantaba la semilla. Y lo tenemos todo escrito y sabemos que eso ha bendecido a nuestra vida. Pero encontró un nuevo gozo en sus debilidades. En aquello en lo que había flaqueado casi toda su vida, pudo entender que solamente en Dios podía ser fuerte. Tendemos a esconder nuestras debilidades, porque es mucho más esconderlas que tratar de superarlas. Tendemos a esconder nuestros defectos, nuestras imperfecciones, porque siempre será mucho más difícil superarlas. Entonces siempre será mucho más fácil esconderlas. Y el apóstol Pablo aquí lo que decía es: me gozo ahora porque sé que en mis flaquezas sé dónde puedo ir para que sea perfeccionado. Cuando soy débil, entonces sé que en Cristo soy fuerte. Pablo pudo entender el mensaje. De hecho, ahí, como decíamos en 2 Corintios capítulo 12, él estaba contando sus experiencias. Él tenía todo el derecho de ensoberbecerse y decir: yo soy el único que he sido arrebatado al tercer cielo. Y hablaba en ese momento en tercera persona: conozco a fulano, conozco a un tal persona, tal hombre, que ha sido arrebatado al tercer cielo. Después él decía: y sé que conozco a este tal hombre, porque ha sido llamado al paraíso y le ha sido dado revelación con palabras inefables que a otro no le ha sido dada. Él tenía lo necesario para decir: Dios se revela en mi vida. Y podías tener orgullo, sentirse orgulloso porque Dios no se había revelado a ningún otro mortal en la tierra, pero sí lo había hecho con él. Y él decía: puedo gloriarme de esto, porque esto, lo que Dios me ha dado a mí, el privilegio, la bendición de ser arrebatado aquí y allá, no se lo ha dado a otro. Puedo contar yo como algo orgulloso. Me siento orgulloso. Y este orgullo, esta soberbia, me hace verme como un poquito más arriba del resto del mundo. Pero puedo entender que esa era su debilidad, esa era su imperfección, ese era su defecto, el ser orgulloso. Pero igualmente así, dice la Escritura que teniendo en cuenta eso, él dijo: puedo yo gloriarme en esto, pero no lo voy a hacer. Entonces ahí, vamos al versículo número 6, 2 Corintios 12, versículo 6. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Si quisiera enorgullecerse por eso, o sentirse mucho más usado que el resto de los hombres, por eso tenía el derecho. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él sabía que su problema, su lucha, su defecto, su imperfección era el orgullo. Por eso dijo: y para que la grandeza de las revelaciones, lo que Dios ha hecho conmigo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, teniendo los recursos y teniendo lo necesario para enaltecerse. Él dijo: no me sirve esto. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad de Pablo, ahí, por haber recibido la revelación que había recibido, que otro hombre no la había recibido, él dijo: esto me puede a mí llenar el orgullo, el ego, la soberbia, porque Dios me ha elegido a mí. No, y no es esto por merecimiento, sino por gracia. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo entendió el mensaje: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, y lo repite, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió algo bien simple: que no se podía vivir toda la vida escondiendo las debilidades. Y hay personas, conocemos personas que lo que hacen es esconder sus debilidades, justamente para no ser vistos como pobres de espíritu, como manejables, o como autosuficientes, como orgullosos. Sino que Pablo aprendió a gozarse en ellas porque sabía que Dios lo haría fuerte aún en sus tiempos de flaqueza.
Pero para eso hay que entenderlo. Cuando recibe esa revelación, es cuando entiende que lo que lo había flaqueado durante toda la vida, con lo que había luchado él con su fuerza toda la vida, sabía que en ese momento podía ponerlo en Cristo Jesús, en Dios, y Dios se perfeccionaría en eso. No haciéndolo más orgulloso, sino que poniendo en su justa medida las actitudes de Pablo. Pudiendo él enaltecerse por lo que había recibido, pudiendo él enaltecerse por lo que había recibido de parte de Dios, por lo que había escuchado y por lo que había dicho directamente de la fuente, él podía haberse enorgullecido de eso, pero dijo, más bien me glorío no en las revelaciones de Dios, sino que me glorío en mis debilidades, porque me es necesario que Dios perfeccione mis debilidades. Es necesario que Dios trabaje en mis imperfecciones. Es necesario que Dios trabaje en mis defectos. De esto se trata el mensaje. Muchas veces pensamos que por ser imperfecto, por esa debilidad que tenemos desde chico, por esa imperfección, parece que no somos vistos por Dios. Parece que no capacitamos para la tarea. Pero Dios es una persona que se glorifica en los débiles. Por eso Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él sabía la esencia del poder de Dios. Él sabía que no podía pelear contra algo que no podía superar, pero sabía que siendo a Cristo, Dios sí podía pelear esa batalla, superarla y aún mantenerlo con un espíritu estable. Dios sabía que lo podía hacer. El tema es que Pablo lo tenía que haber descubierto y lo hizo. ¿Y de qué forma lo hizo? Cuando su orgullo estaba creciendo, él dijo, yo puedo gloriarme de esto, pero no lo voy a hacer. Incluso le he pedido al Señor por 3 veces que me quitara esta sensación, este defecto, esta imperfección con la que lucho todos los días. La de él es el orgullo, o fue el orgullo, la nuestra cuál será. Y peleamos y decimos, yo ya tengo que superar esto. Y muchas veces se nos hace complicado porque no solamente eso tenemos esa dificultad, sino que muchas veces hay situaciones que nos llevan aún a que nuestros defectos, nuestras imperfecciones sean resaltadas. Dificultades económicas, problemas en la familia, pérdida. Y siempre estamos siendo vulnerables todo el tiempo a eso. ¿Qué es lo que sale cuando suceden situaciones críticas? Nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestra falta de fe, nuestra forma diferente de ver las cosas, nuestra autosuficiencia, no necesito a Dios, yo lo puedo hacer todo. Nuestro orgullo, nuestra dificultad para tomar buenas decisiones, son defectos que todos tenemos. Son imperfecciones y muchas veces son nuestras debilidades que nos hacen débiles, nos hacen vulnerables. Siempre estará el otro del otro lado para querer aumentar y hacernos ver mucho más nuestros defectos que el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, si alguien intenta superar sus debilidades por sí mismo, va camino al fracaso. Porque es imposible superar nuestros defectos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio instinto, porque nosotros no podemos, porque Dios me ha dado el poder. Dios te ha dado el poder para que en Él seamos superados, no para que nosotros mismos seamos superados. Los defectos, las imperfecciones, todos nosotros las tenemos. Algunos más, algunos menos, algunos de una forma, algunos de otra, pero todos lo tenemos. Algunos lo esconden, otros lo dejan salir. Unos lo tienen bien tapado porque no quieren que los otros lo sepan, porque tienen miedo a que eso que lo ha hecho fuerte toda la vida ya no lo haga tanto de esta manera. Otros lo dejan salir con esa debilidad. La debilidad es el carácter, el temperamento, la explosión, la reacción. Son imperfecciones. ¿Acaso Dios nos quiere locos toda la vida? ¿Acaso Dios nos quiere amargados toda la vida? ¿Acaso Dios nos quiere de frente baja y siempre desanimados toda la vida? Pues claro que no. Estas son nuestras imperfecciones. Son nuestros defectos. Venimos al camino del Señor y Él nos da su espíritu y decimos, no, capacitamos para la tarea. No puede ser que Dios me use siendo yo una persona llena de defectos. Conocemos muchas personas que por pensar de esa forma hoy ya no están en el camino. Se han apartado porque no pudieron superar su orgullo,
su timidez, su miedo, su vergüenza. Pero tampoco pudieron superar su soberbia, su autosuficiencia, superar aquello que los mantuvo con vida y fuertes toda la vida. Entonces lo mejor es ocultarlo y apartarse, en vez de tratar de superarlo. Sabemos que solos no lo podemos superar. Por eso Pablo dijo, le pedí al Señor por 3 veces que me sacara esto. Y el Señor no me lo sacó, sino que perfeccionó en mí mis debilidades. Era Él el que era el termómetro de lo que yo podía sentir. Era Él el que manejaba esa actitud. Muchas veces pensamos que no podemos ser usados por Dios porque tenemos defectos. Muchos de nosotros lo tenemos y todos nuestros son diferentes. Pero a Dios no le impresiona nuestra habilidad, a Dios no le impresiona nuestra fuerza, a Dios no le impresiona nuestras capacidades. A Dios lo que le impresiona es cuando el débil pone sus defectos delante de su presencia. Y dice, Señor, yo con esto no puedo. Esto yo te lo entrego, porque esto es mucho. Superarlo por mí mismo, Señor, no puedo. Es imposible. Y encontré otro motivo por qué Dios usa a los imperfectos. Dice la Biblia, bueno, en realidad la Escritura está llena de personas a quienes Dios ama y los usa a pesar de sus defectos, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades. ¿Y sabe por qué Dios los usa y por qué Dios nos usa a pesar de nuestras imperfecciones? No es una revelación poderosa, es algo bien simple. Porque si Dios quisiera usar a alguien perfecto, la tarea no sería hecha. Porque no hay un solo perfecto arriba de la tierra. Si Dios buscara algún perfecto para predicar su palabra, de hecho yo no estaría aquí. Si Dios buscara algún perfecto, alguien que no tuviera imperfecciones ni debilidades, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Si Dios quisiera armar una iglesia con personas perfectas, rectas, esta iglesia estaría vacía. Y gloria sea Dios por eso. Porque es Él y su gracia que se basta en nuestras debilidades. ¿Qué significa esto? Que Él es el que maneja mis imperfecciones. Él es el que maneja mis debilidades. Porque si me pongo yo a hacer por mí mismo, entonces estoy condenado al fracaso. Yo no puedo cambiar los defectos que tengo por mí mismo. Dios se gloria mucho más en los débiles cuando ponen sus debilidades delante de Él para que sean transformadas. Necesitamos de Dios en tiempos de guerra, en tiempos de dificultad, en tiempos de lucha, pero también necesitamos de Dios cuando estamos a solas y sabemos que somos débiles, que tenemos un defecto en nuestra vida que siempre nos ha complicado y hemos luchado. ¿Cuál es el consejo? Pues no luche más, entréguese al Señor. Dios sabrá lo que hacer. 1 Corintios dice, Dios eligió a lo necio para avergonzar a los sabios. Eligió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo más menospreciado del mundo eligió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que con mis defectos Dios no me puede usar? Solo porque pienso que no capacito para la tarea, que no estoy capacitado para lo que Dios quiere que yo haga. Si esas personas como yo, llenas de defectos que Dios elige, esas personas llenas de imperfecciones, esas personas que no toleran nada y que por cualquier cosa explotan, Dios los elige. No les saca el carácter, pero sí lo moldea y les enseña a usar cuando tengan que ser usado. Esas personas que parece que siempre cuando tienen que enfrentar una situación, siempre están desanimados, entreguen esa imperfección a Dios y Dios sabrá lo que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna imperfección, ningún defecto, ninguna debilidad vino por error de la naturaleza o por falla. Esos defectos están en las personas correctas y ahí se van a mantener hasta que Dios empiece a perfeccionarlo, a la espera de que Dios los perfeccione.
a uno que no haya nacido con un defecto. No conozco, a menos a Cristo, no conozco a uno que haya nacido sin alguna imperfección. Carácter, temperamento, modo de sentir, visión, en las cosas que tiene que hacer, en la excusa, en los pretextos. Siempre algunos de nosotros ponemos nuestros defectos en ciertas situaciones. No sabemos decidir y esa es nuestra imperfección. Entonces hacemos cualquier cosa. ¿Por qué? No consultamos a Dios. Queremos tomar las cosas por nuestra cuenta y nuestra propia cuenta, porque toda la vida lo hicimos así. Pero no toda la vida fuimos hijos de Dios. Antes de conocerlo éramos creación. Y ahí hacíamos lo que queríamos. Pero cuando conocimos a Cristo, dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos. Como hijos tendríamos que haber consultado al Padre. Muchos de nosotros pasamos por situaciones complicadas solamente porque creemos que nuestras debilidades son nuestras fortalezas. Entonces, o fracasamos, no tenemos el éxito que habíamos pensado, no llegamos a donde habíamos querido, no nos animamos a hacer lo que teníamos que haber hecho. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso, porque el pastor dijo, no, porque hay algo en mí que me impidió hacer lo que tenía que hacer. Y ahora lo vamos a ver. Hay algo en mí que me llevó a no hacer lo que tenía que hacer. Hay algo en mí, el instinto, o mi forma de pensar o de vivir toda la vida que me llevó a un lugar donde no tenía que estar. Estuve en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Son defectos que todos nosotros tenemos. Y cuando queremos arreglarnos por nuestra propia cuenta, entonces no podemos. Y cuando no podemos, entonces lo mejor es ocultarlo. Es mucho mejor esconderlo que tratar de superarlo. Vamos camino a la perfección, y en eso estamos de acuerdo. Pero eso no puede ser una excusa para dejar salir las imperfecciones y excusarse. Lo hice mal porque voy camino a la perfección. Bueno, insulté, pequé, hice algo grave, Dios me conoce, voy camino a la perfección. No se escude en su camino a la perfección. Muchas veces tenemos que reconocer los defectos que tenemos. Muchas veces tenemos que reconocer las imperfecciones que tenemos. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la célula. Cosas que no tenemos que hacer y las hacemos. Sí, pastor, pero yo contra eso no puedo. Ese es tu defecto. Y no es que yo te lo marque. Es que usted mismo lo está diciendo. Este es mi defecto, este es mi problema. Si ese es su problema, ¿qué está esperando para ponerlo en las manos de Dios? Permita que Dios lo salve. Tal vez el 90% de la iglesia está pensando ahora sí, pastor, pero qué difícil que es. Y yo estoy de acuerdo con ese 90%. Por no decir 100%. Pero dígame qué otra opción tenemos. Si no llevar todo esto a los pies de Cristo. Si no decirle, Señor, yo con esto me supera. Es una imperfección que tenemos todos. Las situaciones complicadas nos desesperan. Las cuestiones económicas, las dificultades económicas nos superan. Los problemas en la casa nos superan. Somos imperfectos. Pero lo bueno de saber que hay cosas que nos superan, tan bueno como eso es decir, Señor, yo con esto no puedo, por eso te lo entrego. Y te pido que te perfecciones en esto, porque solo no puedo. No podemos cambiar nuestros defectos por nuestra propia cuenta. Tenemos que pedir ayuda al ayudador por excelencia, que es nuestro Dios. Tenemos que entender que es Él mismo que quiere perfeccionarse en nuestras debilidades. Y lo que nos cuesta a nosotros entenderlo. Y decir, Señor, pero tal vez yo pueda con esto. Perfecto. Quiero que lo hagas entonces. Le aseguro que volveremos por el camino donde fuimos, pidiéndole ayuda a Dios. ¿Está ahí? ¿Está ahí bien? Una debilidad es cualquier limitación que tenga sin tener el poder para cambiarla. Puede ser falta de energía, puede ser timidez, inseguridad, miedo. Pero también puede ser desanimarse constantemente, el no saber tomar decisiones,
el ser ansioso, el ser perfeccionista. Cuando pensamos demasiado en nuestras debilidades, podemos persuadirnos de que Dios no nos quiere usar. Mire, usted puede sentir miedo, puede estar inseguro, puede ser tímido. Dice, este es mi defecto. Pero aquel que no sabe tomar decisiones, ese tal vez sea su defecto. Aquel que quiere ser perfeccionista en todo y tiene que ser así, y el florero tiene que estar aquí, eso puede ser su defecto, porque así es para todos los órdenes de la vida. Aquel que quiere ser impulsivo, tal vez ese sea su defecto, porque hace las cosas sin pensar. Esas son nuestras debilidades. Aquel que quiera tener toda la razón siempre en toda discusión, esa es su gran imperfección, porque no nos gusta perder y siempre queremos tener la razón. Creo que esa imperfección la tenemos todos. Esto vino a granel para todos y siempre la tenemos. Y el otro veo que está ganando y yo no me quiero callar, y una palabra trae la otra. Ambos son imperfectos. ¿No es más bien poner delante de Dios y hacer lo que Él tenga que hacer? Porque es aquí cuando digo, quieren tener la razón siempre. Pensé que la iglesia todavía. ¿No es mejor poner delante de Dios? Pero pastor, ¿cómo me cuesta darle la razón a Dios? Bueno, nos cuesta. Ahí hay otra imperfección. Porque cuando le damos la razón al otro, nos da la sensación de que perdí la discusión. Y esto no puede ser así. Voy por el segundo round. ¡Ay, mi iglesia! Esos son nuestros defectos. Hay defectos que se ven. Nuestros defectos pueden ser físicos, intelectuales, espirituales. Hay defectos que se ven. Se pueden corregir. O podemos criticar. Todos criticamos los defectos de nosotros. De hecho, es un hobby criticar el defecto del otro. De hecho, nos reímos cuando criticamos el defecto del otro, sin saber que el hacerlo es uno de nuestros defectos. Somos imperfectos en eso. Necesitamos que el Señor se perfeccione en esa debilidad. Sí, claro, necesitamos. Hay imperfecciones que se ven y otras que se pueden ocultar. No significa que por verse o por ocultarse se pueden superar solos. Necesitamos a Dios que lo haga. Necesitamos llevar esto delante de Dios y que el Señor haga. Miren, los vencedores saben por qué vencen, valga la redundancia. No solamente porque saben usar sus fortalezas y sus habilidades, sino porque aprendieron a superar sus debilidades. Si Dios está contigo, toda debilidad se puede superar. Por tanto, podemos ser vencedores en todo. Es fijarse cómo poder superarla, pedirle la ayuda a Dios y poner esa debilidad delante de Él, la que sea. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, el yo puedo todo, el miedo, la timidez, la duda, la inseguridad. Todos esos defectos llevamos a los pies de Cristo. Y no que Dios tratará con cada uno porque son diferentes. Dios nos ve a todos nosotros por igual. Pero lo que Él anhela en nosotros es saber lo que hizo con Pablo. Perfeccionarse en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para con todos nuestros defectos Él nos pueda usar. Para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Porque como le dije al principio, Él no ve tus fuerzas, tu ímpetu, sino que Él se gloria mucho más en cuando reconocemos nuestras debilidades y las llevamos a sus pies. Si hay algo que Dios sabe es poner todo su poder en vasos ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Nosotros somos esas personas comunes, ordinarias, llenos de su poder. Y usted puede pensar, pero con todos mis defectos igualmente así Dios lo pone su poder en mí. Sí, Dios insiste en poner su poder en nuestra vida. Porque Él más que nadie quiere usarnos así tal cual somos. Dice la Escritura, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados que tienen defectos, si son pobres en espíritu, los imperfectos, los débiles, porque nuestro es el reino de los cielos.
Dios mismo está poniendo en nosotros su esencia, no para que nosotros por nosotros mismos podamos superar nuestros defectos, sino que nos espera una bendición, un futuro eterno, porque Él perfecciona en nuestras debilidades. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Gloria sea el Señor que nos ve como pobres de espíritu. Entonces nos llama bienaventurados. Imagínese Dios llamando bienaventurado al soberbio, al orgulloso, al impetuoso, al perfeccionista. Primero tiene que trabajar en él para después decirle bienaventurado. Porque por ser pobre de espíritu dejaste que yo me perfeccionara en tus debilidades. Fue lo que hizo el Señor con Pablo. Señor, puedo tener el orgullo de haber sido arrebatado del tercer cielo, después al paraíso y recibir revelación que no le diste a otros. Sí, podés tener el orgullo. Pero ese es tu defecto. Y Pablo supo, como ese es mi defecto, sé que Dios se perfecciona en eso. Para que no me exalte yo más desmedidamente. Para que no tengan más un pensamiento mayor de mí del que tienen que tener. Con todo su orgullo sujeto por la perfección de Dios, Pablo habló con humildad. Esto es lo que me gusta de Pablo. Porque teniendo razones para gloriarse, porque haber ido allá y recibir revelación, él dijo, no, yo con humildad me declaro, porque sé que Dios es el que me sujeta. Dios es el que perfecciona mi problema. En Jueces capítulo 6, dice la Escritura, que cuando venían los madianitas sobre el pueblo de Israel, año tras año, después de la cosecha, los madianitas venían sobre el pueblo de Israel y lo saqueaban, lo empobrecían al pueblo de Israel. Entonces, en determinado momento, dice que el ángel de Jehová fue a descansar abajo de una encina, bajo un árbol, donde había un muchacho llamado Gedeón. Y Gedeón lo que estaba haciendo es previniendo la llegada nueva de los madianitas. Estaba limpiando el trigo para poder esconderlo. Su primer defecto, su primera imperfección, el miedo. Teniendo un Dios tan grande y habiendo oído lo que había hecho en Egipto con su pueblo, lo que tuvo fue miedo. Gedeón tuvo miedo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy limpiando el trigo para esconderlo. Esto habla de miedo. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, en ese momento, Dios le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A un hombre que había dicho que tenía miedo, Dios le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es el punto aquí simple y sencillo? Dios estaba viendo en Gedeón lo que Gedeón no veía en sí mismo. Dios estaba viendo en este muchacho lleno de miedo un tremendo libertador de su pueblo. El único que no lo veía era el propio Gedeón. Entonces, cuando Gedeón escuchó esa palabra, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, dejó ver otro defecto. Le puso excusas a Dios. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El primer defecto de Gedeón fue el miedo. El segundo, le puso excusas. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Por qué, si está conmigo, pasan ciertas cosas? La queja, el reclamo, la excusa, el pretexto. Es muy común en nosotros los seres humanos. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo y evitamos hacerlo. Entonces Dios le dijo, ve con esa tu fuerza. Dios estaba reconociendo que a pesar de sus debilidades, él tenía fuerza para hacer la tarea. Y Dios le dijo, quiero que vayas con él. Dios no miró su miedo, ni su excusa, ni su pretexto. Dios vio otra cosa. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Cuando nosotros lo vemos como algo que no se puede superar, Dios la ve como instrumento poderoso en sus manos. Entonces el Señor le dijo, ven con esa tu fuerza y derrotarás a tus enemigos.
Yo le estaba diciendo a Gedeón, pero no te quejes, ese es tu problema, yo estoy contigo. No pongas excusa para hacer la tarea, yo estoy contigo. Ve con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese poder, con ese carácter y derrotarás a tus enemigos. Entonces, apareció otro defecto de Gedeón, la baja autoestima, la imperfección que tenemos. Ah, Señor mío, le dijo Gedeón a Dios, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pobrecito, ¿qué voy a poder hacer yo si tengo poquitos días en el Evangelio? ¿Cómo podrá el Señor usarme si ni siquiera hace el orden de los libros de la Biblia? ¿Cómo puedo yo hacer una tarea para Dios si soy ignorante en su palabra? La baja autoestima, lo único que sabe hacer a la perfección es evitar que alcancemos éxitos, que alcancemos objetivos. La baja autoestima activa un mecanismo que nos hace ver inferior a los demás. Esto es lo que estaba pasando por Gedeón. Y Dios no estaba ignorando eso. Él dijo, perfecto, te veo con miedo, te veo lleno de excusa y te veo con baja autoestima, pero vas a ser instrumento poderoso en mis manos. Entonces, el Señor le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo creo que si Dios nos hubiese dicho eso a nosotros, afuera con los defectos, chao imperfecciones, se terminaron nuestras debilidades. Si Dios mismo me está diciendo que está conmigo y los voy a derrotar a mis enemigos, que eran una multitud como un solo hombre, ¿qué más necesito? Entonces Gedeón lo que hizo, dijo, bueno, ahora reconozco que he visto a Jehová cara a cara. Quiero que te quedes aquí, le dijo el ángel del Señor, mientras voy a preparar el holocausto. Y fue allá y devoró y vino y puso el holocausto delante del ángel de Jehová. Y dice la escritura que el ángel de Jehová hizo ahí subir fuego y consumió el holocausto. ¿Qué más necesitaría Gedeón? Sus debilidades a través del Señor estaban siendo superadas. Su miedo, su inseguridad, su costumbre de poner excusas, su baja autoestima, esos defectos estaban siendo superados. Pero como buen ser humano, a pesar de haber visto cara a cara a Jehová, fue por una más y dejó salir otro de sus defectos, cosa que no hay aquí, la inseguridad. Miren lo que dice. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, Señor, he aquí yo pondré un vellón de lana en la tierra, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dios no lo pensó, no calculó, no hizo estrategia, no dijo, este me va a ganar, no. Y aconteció así, punto. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Inseguridad tenía Gedeón, a pesar de que Dios mismo le está diciendo, yo estoy contigo y tú vas a salvar al pueblo de Israel y los vas a derrotar como un solo hombre. Ya había eliminado la excusa, la baja autoestima, el miedo, pero aún tenía otro defecto, la inseguridad. Y le dijo, Señor, para que yo esté convencido, quiero que me perdones si te pido una prueba, una señal. Pondré este vellón aquí y mañana cuando me levante, toda la tierra esté seca y solamente el vellón esté mojado por el rocío. Al otro día de mañana se levantó con toda su inseguridad y vio que toda la tierra estaba seca y solamente el vellón estaba mojado. Exprimió el vellón y llenó un tazón de agua. Yo, querido hermano, si hubiera dicho, Señor, ya basta de señales. Pero a veces necesitamos más señales de las que el Señor nos está dando. Y aquí saltó otro defecto de Gedeón. Solo de Gedeón, de ninguno más. La duda. Nadie duda, él dudó. Mas Gedeón dijo a Dios, no
se encienda ahora tu ira, como previniéndose. Señor, no te enojes conmigo, pero dudo de esto. No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré otra vez, todavía era exquisito, era fino. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Pero no te alcanzó la primera vez, muchacho. Sí, pero tengo dudas, soy imperfecto. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra alrededor. Y la respuesta de Dios, y aquella noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra había rocío. Era Dios perfeccionándose en las debilidades de hombre. Porque Dios había puesto sus ojos en él y lo iba a usar. Y cuando Dios pone sus ojos en nosotros y nos quiere usar, lo primero que viene a nosotros son excusas. Se lo digo por experiencia. Ya salen nuestros defectos, el miedo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Tengo pánico escénico? ¿Cómo me voy a parar a hablar delante de tanta gente? ¿Qué es lo que voy a decir? Nosotros lo ponemos como defecto, pero son excusas. Si Dios puso tus ojos para que le sirvieras, Él se va a encargar de todo. Del resto, Él se encargará. Lo único que Dios quiere escuchar de tu boca es: sí, Señor, acepto el llamado. Sí, Señor, en tu nombre voy a ir. Sí, Señor, allí estaré. Pero lo primero que ponemos nosotros son nuestros defectos. La duda, el miedo, la baja autoestima. Hay personas que son mucho mejor preparadas que yo. Señor, imagínate, yo me trago la lengua, hice la primera escuela, no tengo conocimiento, no sé escribir, no sé leer. Hay personas que me superan en conocimiento. La baja autoestima es un defecto. La baja autoestima impide alcanzar logros. Siempre es bueno decir: Señor, con esto lidié toda la vida, lo pongo delante de tu altar para que tú te perfecciones en esa debilidad. Él tuvo miedo. Le dijo: no, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si los madianitas son una multitud tan grande como la arena que está al lado del mar? Y eran muchos, sí eran muchos, pero Dios y Él eran la mayoría. Él podía haber dicho: Señor, si tú estás conmigo, ¿pero de quién voy a temer? Si estás conmigo, derrotaremos a esos madianitas como son hombres. Pero no, su defecto fue el tener miedo, a pesar de que Dios le estaba hablando, le estaba llamando a la tarea. Después puso la inseguridad: Señor, te he visto cara a cara y sé el propósito que tienes conmigo y conozco el llamado que has hecho sobre mi vida. Pero solo una vez, no te enojes conmigo, no haya ira contra mí. Si hablaré yo respetuosamente y pongo un vellón aquí y que al otro día toda la tierra esté seca y el vellón húmedo, perfecto, fue así. Ya se hubiera quedado sin argumentos y bueno, ¿y cómo me voy a escapar ahora yo del Señor? Si tuviera radio, una radio mundana, le hubiera hablado como me habló a mí. Él dijo: Señor, una vez más voy a probar con el vellón, pero no te enojes conmigo. Es simplemente porque quiero confirmar. No, a veces le pedimos confirmación a Dios de lo que Él ya ha dicho, sí. No te enojes conmigo, solamente pido confirmación con el mismo vellón, lo mismo que usamos anoche, no voy a usar ahora. Puso el vellón ahí y dijo: que el vellón permanezca seco, todavía prepotente. Que el vellón permanezca seco y toda la tierra alrededor esté húmeda, mojada por el rocío. Y fue así. Al otro día Gedeón se levantó y vio lo que él dijo: Señor, ya no puedo hacer más nada. Dios trató con sus imperfecciones. No trató de una forma sobrenatural, poderosa y extraterrestre. Trató con cosas simples. Trató con la inseguridad, con el miedo, con la excusa, con la baja autoestima. Trató con la duda. De la misma forma Dios quiere tratar con esas imperfecciones en nosotros. De la misma forma Dios quiere usarlos como usó a Gedeón. Pero para hacerlo tenemos que reconocer que nuestras debilidades no las podemos superar a menos que le demos el lugar a Él. Y poner eso que a nosotros nos hace débiles, que sabemos que en eso flaqueamos. No, cuando hay problema, pastor, en mi casa soy el primero que rompo todo, salgo y pateo el perro y sigo adelante y ahí me voy y desaparezco por unos días. Bueno, eso hay que someterlo a Cristo. Eso y mucho más, o mucho menos hay que someterlo a Dios.
Sí, pastor, pero vos no sabes lo que pasa en mi trabajo. O sea, son dados y yo lo que hago es me acoplo a ellos y hablo como ellos. No, esa es tu debilidad, ser manejable. Dios quiere tratar en tu temperamento, en tu carácter, que tengas el carácter de Cristo. Pero pastor, yo no lo puedo hacer. No te digo que lo hagas por ti, entrégaselo a Dios y Dios sabrá cómo tratarlo. Dios sabrá cómo hacerlo. Hay cosas que no las puedo superar cuando hay problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, cosas que me superan, me irritan y pierdo el control. Esas son debilidades que todos tenemos. Ahora, todos sabemos que solamente sometiéndolas a Dios podemos controlarlas. Hay cosas, de hecho, el 100% es solamente Dios que lo hace. Pero depende de algo que es excluyente. Que yo le pida a Él que me ayude en eso. Que yo le diga, Señor, con esto no puedo. Esto me supera. El miedo al futuro, a lo que pasará. Los niños están creciendo y dicen, ay, tengo miedo, ¿qué futuro les espera? Si están consagrados a Dios, Dios sabrá lo que hacer. No sé cómo me va a ir en el trabajo, qué voy a tener que hacer. Tomar una decisión, esto es radical. Es importante no para el presente, sino también para el futuro. ¿Cómo voy a hacer? Siempre tomé decisiones que fue mal. Pues aprenda de lo que hizo mal y lleve sus decisiones al altar de Dios. Si ese es su defecto, tomar decisiones por su impulso, cámbielo. Permita que Dios se perfeccione ahí. Y le enseñe a tomar decisiones conforme la voluntad de Dios. Conforme su voluntad. Pastor, tengo un defecto que hablo demasiado. Bueno, capaz que Dios puede con eso. Pues, cállese la boca. Acuérdese el mensaje del año pasado. Si no va a hablar algo que edifique, mejor cierre la boca. Eso no es un defecto, eso es ser terco. Pero por si no puede frenarlo, ponga esa imperfección delante del Señor. Señor, que de mi boca fluyan palabras que construyen, que edifican, que bendicen, que sanan, que curan, que lleva crecimiento, palabras que animan, que impulsan a otros. Ese es un defecto que tenemos todos. Si tenemos esa imperfección de no saber cómo actuar ante ciertas circunstancias, y lo primero que hacemos es el instinto, el carácter que explota, todos tenemos ese defecto. No me diga que usted es bonito y no le pasa. Sométalo a Dios. Ponga delante del Señor. Esfuércese. Porque no es fácil. Pero entrégueselo al Señor. El problema de Pablo fue el orgullo. Tal vez el nuestro es el temperamento. Tal vez el nuestro es no soportar que las cosas sean mal hechas. Tal vez el nuestro es el tener miedo a enfrentar todas las situaciones. Tal vez el nuestro es la inseguridad de qué va a pasar ahora cuando me vaya. Todo lo que es imperfección, todo lo que no podemos manejar, todo para lo que no tenemos solución, póngalo delante de Dios y permita que Él se perfeccione en eso. A menos que usted quiera seguir dándose la cabeza contra la pared o pateando el clavo, usted decide. Dios es el que hizo esto con Pablo, teniendo la posibilidad de enorgullecerse por lo que había recibido de Cristo. Él dijo, lo puedo hacer. Y me adorarán a mí, y me venerarán a mí, y me predicarán a mí. Pero él dijo, no es esta mi tarea. Lucho con esto, pero solo no puedo. Y le dije al Señor que me ayudara con esto. Pero lo que hizo el Señor, puso un aguijón en mi carne para que yo no me exaltara más de lo que podía haber hecho. Por lo cual el Señor me dijo, tranquilo Pablo, yo me perfecciono ahí. Seguí haciendo lo que tenés que hacer, que de lo otro yo me encargo. Tal vez la debilidad son problemas de los hijos, de los hermanos. Tal vez la traición enferma es una debilidad que tenemos. Sometámosla pues a Dios y Dios sabrá lo que va a hacer. Dios sabe cómo tratar nuestras debilidades. Él no nos va a ver lleno de imperfección y defecto, decir, no, este no pasa al segundo. Este vuelva al último lugar de la fila. Que pase el siguiente. Y viene Carlito, es peor que yo, Carlito.
Y Dios dice, Carlito, a la segunda vuelta, en la otra etapa. No, ahí, Carlito. Ahí Él trata contigo, conmigo, con Jorge, con mi esposa, con Fernando, con cada uno de nosotros. Sus defectos son diferentes a los míos. ¿O no? Pero Dios sabe cómo tratar los suyos y los míos. Sus debilidades son diferentes a las mías. Pero Dios sabe tratar específicamente y detalladamente conmigo y con usted. Dios sabe tratar con cada uno de nosotros en las diferentes áreas. Lo que marca la diferencia es quién es el que dice, Señor, soy débil. Esto siempre me ha superado. Esto siempre me ha llevado por delante. Esto siempre me ha ganado. Nunca he podido controlar esto. Esto me duele, me lastima. Esas son imperfecciones. Por eso el Señor dijo bien clarito a Pablo, bástate mi gracia, por eso te alcanza. No necesitas nada más. Solamente mi gracia, para que yo me perfeccione en tus puntos débiles. Para que yo me perfeccione en tus flaquezas. Y lo que siempre te ha llevado a flaquear ya no será más, porque yo he tomado control. ¿Dios esperará perfeccionarnos para usarnos? No. Nos usará así como somos. Pero Él controlará nuestras debilidades. Así que esto es para ti también, que estás ahí del otro lado, por débil, por defectuoso, por imperfecto, igual que todos nosotros. Esta palabra es para ti también. Entrega tus debilidades en las manos del Señor, así como nosotros lo tenemos que hacer. No digo que usted exponga sus debilidades aquí en el altar. No, no se trata de eso. Cada uno sabe dónde flaquea, para bien o para mal. Pero preséntese a Dios y dígale, Señor, si no es contigo, esto yo no lo puedo arreglar. Si no te perfeccionas en esta área, voy a ser siempre el mismo. ¿Sabe qué, Dios? No quiero ser el mismo. Quiero cambiar, quiero ser transformado. Quiero que esa perfección venga sobre mi vida y pueda ser yo más agradable delante de ti. Por eso póngase en pie, vamos a orar. Y dale gloria a Dios. Señor, sé que tu presencia mora en este lugar. Sé que tu gracia y favor está sobre esta casa y sobre nuestra vida. Sé que tu palabra, Señor, también trae eso para confrontarnos, para hablarnos, para tratar de moldearnos, tratar de cambiarnos. No solamente tu palabra, sino tu presencia ministra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Reconocemos delante de tu altar, Señor, que somos imperfectos, somos llenos de defectos, debilidades, imperfecciones. Pero, Señor, Dios mío, sabemos que esto no va a ser toda la vida, porque vamos camino a una perfección, la cual está escrita en tu palabra. Pero en ese camino a la perfección también hay áreas que tenemos que poner delante de ti, Señor. Porque sin duda por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin duda perfeccionarnos por nosotros mismos, Señor, no somos capaces, no estamos capacitados. No, Señor, no lo podemos hacer, Dios. Por eso, Dios mío, esta palabra viene a confrontarnos en esta mañana para saber que si con un corazón humilde nos ponemos delante de tu altar, entonces tú puedes hacer el cambio que creas necesario. Tú puedes hacer la transformación que quieras en cada uno de nosotros. ¿Para qué, Señor? Para que podamos ser agradables a ti, Dios. No porque teníamos defectos, porque siempre los tendremos, sino porque tenemos la humildad de reconocernos delante de ti, no delante de los hombres, ni delante de la iglesia, ni delante de las masas. Solamente reconocer nuestros defectos delante de ti, decirte, Señor, he caminado toda la vida con esto y me ha perjudicado. He caminado toda la vida con esto y siempre he sentido miedo, inseguro, siempre he sido tímido. Nunca he podido desarrollar nada porque tengo baja autoestima. Sin duda en esa debilidad el Señor hoy se va a perfeccionar. Sin duda en esa debilidad el Señor hoy va a tratar, siempre y cuando le digamos, Señor, lo que soy está delante de ti. Puedo esconder lo que soy delante de todo el planeta, Dios, pero no puedo esconderlo delante de ti. Y así soy, Señor. Y te pido que trates, Señor, si no sé tomar decisiones, que trates conmigo, que te perfecciones en esa área y que me enseñes a hacer las cosas bien delante de ti.
Si he tenido miedo de enfrentar situaciones complejas, críticas, te pido que me ayudes, Señor, que me perfecciones en eso. Si siempre le he huido de una forma a los problemas y se han multiplicado, entonces hoy es un día donde quiero que te perfecciones en ese miedo. Si nunca he estado seguro de enfrentar la vida, pues hoy es un día donde pongo esa inseguridad delante de ti, Señor, para que te perfecciones en eso. No para que puedas esconderla, sino para que puedas superarla contigo, si es posible. Por eso, Dios mío, en esta mañana sé que tu presencia está ministrando con poder aquí y así a través de las redes. Sé que tu palabra, Señor, nos ha llamado en este tiempo para que podamos ser perfeccionados, no por nosotros, sino perfeccionados por ti, Dios. Permitir que nuestro corazón sea ministrado, trabajado, cambiado conforme tu voluntad. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Porque a personas como nosotras fue la que Dios eligió para avergonzar a los sabios. A personas imperfectas fue lo que el Señor usó para deshacer lo que es. A personas como nosotras el Señor escogió lo vil, lo menospreciado del mundo, para que podamos obrar en su nombre. No perfectos, sino imperfectos, pero perfeccionados por Dios, perfeccionados en su Espíritu Santo. Señor, yo quiero darte gracias por para que cada uno de mis hermanos aquí y aquellos que los ven a través de las redes estén siendo transformados en este momento por tu poder, Dios, por tu presencia. Que tu amor y tu infinita misericordia comience a trabajar desde ya, Señor. No te lo impongo, solamente oro y clamo a ti, Dios. Que esa perfección, Señor, de tu Espíritu Santo comience a trabajar sobre cada uno de nosotros. Que podamos ser realmente nuevas criaturas, permitiendo que hagas conforme tu voluntad y cambies lo que creas necesario cambiar. Por eso nos rendimos delante de tu altar en esta mañana, en adoración, en humildad, en clamor, en ruego, en oración, para someter, Señor, nuestros defectos a ti, para someter nuestras debilidades a ti. Entonces podemos conocer la victoria total en tu nombre, Dios. Superando nuestras debilidades, entonces podemos alcanzar el objetivo que tú has planificado para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias, bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network. Que allí donde estén reciban la bendición de Dios, la palabra y por sobre todas las cosas la administración del Espíritu Santo de Dios, la respuesta a cada uno de su clamor y de sus oraciones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y